Hari Om. En yoga se suele hacer referencia a los milenarios textos que marcan esta disciplina. Sin embargo, también se dice que esos textos fueron compuestos en una geografía diferente, en un contexto sociocultural muy diferente al nuestro actual y que, por tanto, podrían haber perdido vigencia. ¿Son entonces necesarios los textos tradicionales útiles y nos sirven actualmente o no? De eso vamos a hablar hoy. Soy Naren Herrero, escritor especializado en yoga, filosofía del yoga, y en este canal estudiamos justamente diferentes aspectos de la filosofía del yoga, del hinduismo, desde una perspectiva actual, pero sin perder de ninguna manera la visión tradicional. Hay una tesis que postula que las sociedades tradicionales antiguas, que puede ser la India como en Latinoamérica, como en África o en distintas partes de Oriente, habían logrado un conocimiento y consideraban que ese era el conocimiento máximo, que no se podía superar ese conocimiento. Sin embargo, la llegada de lo que llamamos la modernidad, el racionalismo y la revolución científica y tecnológica que tuvo sobre todo lugar en Europa, y es claramente a partir del siglo XVI, XVII, crea toda una nueva estructura que es la que conocemos actualmente, es decir, una búsqueda incesante de generar mayor conocimiento y mejor conocimiento, que lo vemos actualmente en la ciencia y la tecnología que no para de crear nuevos descubrimientos, digamos así. Y esto pone en cuestión las visiones tradicionales que consideran haber logrado la completitud del conocimiento. Y en el caso específico del yoga, considera tener ya la filosofía muy clara de cómo ser feliz, de cómo tener plenitud y de cómo liberarse del sufrimiento, a través de una disciplina que tiene diferentes visiones a veces, que tiene distintas metodologías, pero que se puede resumir en la búsqueda de el espíritu interior o la esencia interior de cada ser, que es perfecta, completa y dichosa en sí misma. Por tanto, ¿qué necesidad habría de seguir buscando fuera cuando ya está todo dentro, verdad? Los textos tradicionales son muy variados, pero postulan esta idea desde diferentes ángulos. La visión moderna, como acabo de decir, es distinta porque nos plantea que siempre podemos progresar, mejorar, evolucionar, por supuesto a nivel externo tecnológico, pero también hay un reflejo interno. Uno internamente podría también ir buscando más y más, y las teorías antiguas van cayendo. De ahí viene esta pregunta. Los textos tradicionales que estudiamos en yoga, Yoga Sutra de Patanjali, el más famoso quizás, Bhagavad Gita, el libro más difundido del hinduismo, las Upanishads, que son los primeros textos filosóficos, los Vedas, que son los textos más antiguos, que son de un talante muy religioso, los manuales mismos de Hatha Yoga que presentan la metodología de posturas y respiración que se hacen actualmente, pero sin una visión de la fisioterapia o de la biomecánica moderna. ¿Son útiles esos textos o lo que plantean debe ser actualizado, lo cual esto es bastante de sentido común, claro que debe ser actualizado porque estamos en otra época, en otro lugar, pero debe ser actualizado o debe ser directamente modificado y en cierta forma rechazado para crear un nuevo paradigma? Este es el debate. Pues depende de quién lo diga, ¿no? Eh, hay varias formas de adquirir conocimiento, nos dice la tradición del yoga. Uno puede ver con sus ojos las cosas y adquirir conocimiento. Esto es lo que llama la percepción directa. Sin embargo, la percepción directa no siempre es fiable. Hemos visto cosas, el sol se mueve en el cielo y, por tanto, podemos deducir que el sol se mueve. Sin embargo, cuando los astrónomos nos lo explican, el sol no se está moviendo exactamente, sino que es la Tierra la que se mueve, pero parece que se mueve el sol. Por tanto, mi percepción directa a través de mis ojos, de mi vista, no es fiable, me está dando una impresión incorrecta de los hechos. Por tanto, no alcanza con ver para creer. Puedo ver, pero puedo equivocarme. Entonces no alcanza.
Otra forma de conocimiento es la deducción, es a través de la inferencia. Si yo sé que cuando como una naranja es ácida, o un limón, que es todavía más ácido, puedo deducir que todos los limones son ácidos y cuando veo un limón de fuera ya más o menos sé el gusto que tiene. Es una forma de conocimiento que no termina de ser completa, pero me da como una pauta. Para la tradición, por ejemplo, Shankaracharya, el gran filósofo del siglo 8 9 de la India, no hay medio más fiable de conocimiento que el testimonio fidedigno de las escrituras, de los textos sagrados o tradicionales. Porque me hablan de cuestiones que están más allá de la percepción directa y más allá de la inferencia en muchos casos. Es decir, el conocimiento subjetivo de mi propia espiritualidad o de mi propio núcleo esencial no puede ser percibido por los cinco sentidos ni por la mente, no puede ser necesario, muchas veces inferido, porque pertenece a un plano que está más allá a veces de lo visible, y solo puedo fiarme de un texto que me dice que si hago ciertas cosas voy a lograr ciertos resultados, o que me dice que hay una esencia espiritual dentro, por ejemplo. O de los sabios o sabias, maestros y maestras que me explican una metodología para llegar a un estado de, por ejemplo, profunda meditación, porque ellos ya lo han hecho y lo han logrado. No es solo un conocimiento teórico, sino que lo han logrado. Por supuesto que esto también requiere una cierta creencia y mucha fe y confianza, pero el punto aquí es que el medio de conocimiento más válido para algunos pensadores y filósofos y santos de la antigüedad es el texto tradicional, la escritura sagrada, porque se hace una distinción entre la escritura revelada, eh, es decir, shruti en terminología técnica, apaurusheya, es decir, que no tiene origen humano, es decir, es una enseñanza que es eterna y que está ahí y es transmitida en cierto momento por un humano, pero no porque la haya inventado. Y luego tenemos las enseñanzas que son humanas, las creaciones literarias o las ideas filosóficas de los humanos, que pueden ser más o menos acertadas. Entonces, desde la visión tradicional india, los textos, cuanto más eh, eternos son, o más revelados son, más verdaderos son. Y si un sabio o una sabia nos presenta una información, por supuesto se la tiene en gran estima. La visión moderna suele ser analizar estos textos como creaciones humanas, por supuesto, en todos los casos, y que hay como unos intereses personales, unas interpolaciones, contenidos que se han ido metiendo para fomentar ciertas ideas, en algunos casos puramente sociales o culturales, y hay menos creencia en los textos. Entonces, la lectura moderna de los textos tradicionales tiene siempre un velo de sospecha de si nos lo vamos a creer o no, mientras que la lectura tradicional de esos textos era de completa aceptación de lo que se diga. Entonces, esto es lo que está pasando actualmente. Depende también la escuela que uno siga, depende de las tendencias que uno tenga. Un texto le puede servir o no le puede servir, pero la conclusión es que si no aceptamos esos textos, no tenemos de qué agarrarnos. Estamos hablando en este caso de yoga, de filosofía espiritual del yoga, no estamos hablando de otro tema. Es decir, yo no puedo practicar yoga si no me baso en esos textos. Los puedo actualizar porque necesito aplicarlos a mi tiempo, a mi lugar en donde estoy, a mi persona específica. Quizás no todos vamos a hacer lo mismo. Pero si reniego de esos textos, el yoga que estoy practicando no tendría base, no tendría raíz. Si directamente cambio todo. Entonces, depende qué persona va a renegar en parte de los textos, más o menos. Y va a haber escuelas que no van a renegar para nada de los textos y van a basarse en eso. Y yo tiendo a caer en ese lugar, no en el dogmatismo ni en la rigidez, sino en que la esencia, los principios básicos de las enseñanzas de los textos tradicionales son igual de válidas hoy. Las enseñanzas esenciales, básicas, no las referidas al contexto sociocultural, geográfico, temporal del texto. Estoy hablando de los principios básicos. Si hace 3000 años se
desarrollan teorías y prácticas para aquietar la mente y buscar adentro, es porque lo necesitaban ahí, igual que ahora, por más que ahora tengamos tecnología, teléfonos móviles, sobreestimulación, hipercomunicación. No es que estemos peor ahora, es que la necesidad siempre existió y los mismos principios que se pueden aplicar allí se pueden aplicar aquí. Principios. ¿Cómo los vamos a aplicar? Va a determinar de nuestro discernimiento y por eso es útil tener siempre los textos que nos guíen y probablemente un maestro o una maestra, un referente como el gurú. Esto lo vamos a ver en otro vídeo porque es todo un tema en sí mismo. ¿Mm? Entonces, ¿son relevantes los textos tradicionales para el practicante de yoga? Definitivamente, sin duda. Sin esos textos no podríamos estar ni siquiera practicando yoga porque gracias a esos textos hemos llegado a estar aquí. Entonces, llegar aquí y ahora rechazarlos para crear algo nuevo de cero resulta extraño porque hay que considerar grandemente esos principios. Y solo para cerrar, el principio principal tiene que ser el de la transformación y de la liberación del sufrimiento. ¿Mm? De la liberación del sufrimiento no a un nivel puramente psicológico emocional, que eso ya sería más bien una psicoterapia, que es correcto, sino más profundo, la liberación del sufrimiento porque logro entrar en contacto, en conexión, redescubrir mi esencia espiritual. Utilizamos esta palabra espiritual a falta de una mejor. Mi verdadera esencia, lo que soy. Ese sería el principio básico. Muchas gracias entonces por dedicar este tiempo. Si estos temas te interesan, en nuestra plataforma online satsangacampus.com tenemos una variedad de clases y cursos online sobre historia y filosofía del yoga, sobre textos sagrados como Bhagavad Gita o Ramayana, sobre metodologías que aplican estos principios, temas de mantras, temas de historia sagrada, mitología. Te invito a que visites satsangacampus.com o hijodevecino.net, donde en mi blog vas a encontrar más de 500 artículos sobre estos temas a lo largo de los años. Si quieres seguir recibiendo estas informaciones, estos vídeos, suscríbete por favor al canal y nos vemos en la próxima. Om Shanti.